Judas versículo 9 se refiere a un evento que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. Miguel tuvo que luchar o disputar con Satanás por el cuerpo de Moisés, pero no se describe qué implicaba eso, Judas 1 versículo 9. Incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo Satanás y discutía sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar una condena abusiva contra él, sino que simplemente dijo, «El Señor te reprenda». Este evento ocurre en Judas. Aquí, Judas comparte con nosotros un incidente que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. La pregunta surge naturalmente, ¿de dónde obtuvo esta información? Algunos dicen que la información se transmitió por tradición. Esto puede ser cierto o no, y no tenemos conocimiento definitivo. ¿Por qué surgió la disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés? No es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para construir un santuario allí. Entonces, Israel se volvería a la adoración idólatra de los huesos de Moisés. Como representante angelical del pueblo de Israel, Miguel se esforzaría por preservar al pueblo de esta forma de idolatría manteniendo en secreto el lugar de entierro, Daniel 10:21, Biblia amplificada. Pero yo, Gabriel, te diré lo que está inscrito en la escritura de la verdad, no hay nadie que se mantenga firme conmigo y se fortalezca contra estas fuerzas espirituales hostiles, excepto Miguel, tu príncipe, el guardián de tu nación. La mera mención del nombre Moisés evoca diferentes imágenes en la mente de diversas personas. La muerte de Moisés está envuelta en cierto misterio en la Biblia. Sabemos que murió a la edad de 120 años, pero sus ojos no estaban débiles ni su fuerza se había ido a pesar de su edad. Moisés aún estaba en su mejor momento cuando fue llamado a casa. A Moisés se le prohibió entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Llevó a los israelitas hasta el borde mismo de Canaán y se le dio una visión de la tierra, pero no se le permitió entrar en ella. Al final de la vida de Moisés, Dios le dio una visión de la tierra por la que había dejado Egipto. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima del monte Pisga. El monte Pisga tiene una elevación de 4.500 pies, eso es casi una milla. No hay muchos hombres de 120 años que puedan subir a una montaña casi una milla de altura y vivir para contarlo. Sin embargo, Moisés pudo hacerlo, lo logró trepando de mano en mano. No había un sendero lo suficientemente ancho para Moisés, y de todos modos no lo necesitaba. Si te preguntas en qué condición estaba, el texto te lo dirá. Sabía que iba a fallecer porque Dios se lo había dicho, y Dios ya había designado a otro hombre, Josué, en su lugar antes de que muriera. La pesada responsabilidad de guiar a la nación se levantó de sus hombros. Por primera vez en los últimos 40 años de su vida, Moisés pudo dar cada paso en la pendiente con ligereza. Estaba bien consciente de que estaba a punto de dar su último aliento en cualquier momento. Mientras Moisés disfrutaba de su última vista de la tierra prometida, un pedazo de propiedad raíz que nunca pisaría, eso es lo que más esperaba, y eso fue todo. Dios lo quería en casa. Moisés entregó el Espíritu, Moisés murió según la palabra del Señor. Moisés falleció solo pero en paz. El relato de su partida está contenido en los últimos 6 versículos del libro de Deuteronomio, capítulo 34. La muerte tiene una manera de poner las cosas en la perspectiva correcta, ¿verdad? ¿Qué manera de vivir? 120 años y no necesitas gafas, un siglo y un quinto y no necesitas muletas. Moisés nunca se sentó en una mecedora frotándose con linimento y bebiendo insur. Oh, cómo extrañarán los israelitas el sabio consejo de su difunto líder. Su trabajo entre ellos agitó sus emociones a tal grado que les llevó un mes entero lamentar su partida después de que los dejó. Pero finalmente, ese luto llegó a su fin. Eso debería ser cierto en nuestras propias vidas. Después de la muerte viene un entierro, y así fue en el caso de Moisés. Pero el versículo 6 contiene una de las afirmaciones más notables sobre la carrera extraordinaria de Moisés, Deuteronomio 34, versículo 6, Biblia amplificada, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero no hay hombre que sepa dónde está su lugar de entierro hasta el día de hoy.
Moisés es la única persona en la Biblia a la que Dios enterró personalmente, ¿te diste cuenta de eso? Entonces, el Señor escondió la tumba, ¿qué lo llevó a hacer eso? Porque esa tumba se habría convertido en un santuario. Todavía estarían abriéndose paso hasta Nebo hoy, erigiendo santuarios, vendiendo palomitas de maíz y cacahuetes, ofreciendo varios paseos, y tal vez incluso dirigiendo un tranvía con un gran letrero proclamando el lugar de entierro de Moisés. Así que se ocultó. Esto es crucial para el Señor, tanto que incluso provocó un enfrentamiento angelical. El punto importante es este: incluso si Miguel es un arcángel, aquel a quien Dios usará para arrojar a Satanás del cielo, aún así no se atrevió a hablar reprochadamente al que gobierna en el reino de los demonios. Dejó todo ese reproche a Dios. Revelación 12, versículos 7 al 9, Biblia amplificada. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes y no prevalecieron, y ya no se encontró un lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña y seduce continuamente al mundo habitado entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel el arcángel está representado en la Biblia en el texto de Daniel, Judas y Apocalipsis como un ángel guerrero que lucha en combate espiritual. La palabra arcángel significa ángel del rango más alto. La mayoría de los ángeles en la Biblia se describen como mensajeros, mientras que Miguel se representa en los 3 libros como contendiente, resistente o enfrentándose a espíritus malignos y principados. Miguel es el nombre del arcángel que implica la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Miguel se nos presenta por el profeta Daniel. Miguel se negó a juzgar presumptuosamente, en cambio, simplemente anunció que Dios reprendería. El lenguaje de esta reprensión coincide con Zacarías 3, versículo 2, donde el Señor reprendió a Satanás por sus acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote. Zacarías 3 después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel del Señor, y Satanás de pie a su derecha para oponerse a él. Y el Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. A pesar de su gran poder, Miguel sigue siendo completamente sumiso al Señor. Los ángeles justos tienen un rango y son sumisos a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel, la sumisión del arcángel a Dios es aún más hermosa. Podemos ver que la sumisión nunca pretende quitar la fuerza, el propósito o el valor individual. La fuerza del ángel Miguel no estaba en disputa. Como la última mención de Miguel el arcángel aparece en Apocalipsis 12:7, cuando Satanás es arrojado del cielo, Miguel y las fuerzas del cielo derrotan al dragón. Satanás y el diablo es arrojado a la tierra. Su furioso Satanás se fue a librar una guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran a su testimonio acerca de Jesús. La confrontación es un mal necesario, a nadie le gusta, pero debe hacerse para rectificar, purificar y unificar a la comunidad. No es agradable, pero es necesario. Incluso Miguel el arcángel no luchó contra el enemigo por su propia autoridad, sino que habló en nombre del Señor. Miguel consideró su oficio y posición con reverencia. Lucifer fue creado como la criatura más alta. Esta es una lección que tú y yo debemos aprender. Muchos cristianos aún no han aprendido a inclinarse incluso ante Dios. Tú y yo, amigo mío, somos criaturas. Él es el Creador, que nos da a ti y a mí el derecho de cuestionar cualquier cosa que haga. No me malinterpretes, todos luchamos con dudas, pero debemos reconocer que Dios no es solo el Creador, sino también el Redentor. Él es quien cuida de nosotros. Pero nuestro Dios es exaltado, santo y elevado, es un Dios justo y justo, nunca comete errores y nunca se equivoca. Todo lo que hace es correcto, así que tú y yo podemos confiar en Él. ¿Pero realmente lo hacemos? ¿Reconocemos su autoridad? ¿Valoramos su persona? Cuando los hombres rindan cuentas, el Señor Jesucristo dirá: dijiste, Señor, Señor, pero no hiciste lo que yo mandé. Cada uno fue por su propio camino y hizo lo que le pareció correcto a sus ojos. Esta es la imagen de la humanidad.
Entonces, ¿y tú? ¿Qué ejemplo tan extraordinario es Miguel el Arcángel? Te invito a explorar más relatos fascinantes y lecciones inspiradoras en nuestro canal. Suscríbete para no perderte futuros videos que explorarán profundamente las narrativas bíblicas, proporcionando perspectivas significativas para nuestras vidas modernas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual y crecimiento personal. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Esperamos verte en el próximo video.